Supercrack Estrella presenta. Rotblat pretende clonar las mentes de las personas. A mucha gente le puede parecer una locura, una fantasía sin sentido o un arrebato propio de 4 frikis conspiranoicos. Pero en estos momentos, en el mundo hay un creciente número de personas poderosas que tratan de alcanzar algo parecido a la inmortalidad. Este es el típico tema controvertido en el cual toda la atención acaba focalizándose en el envoltorio anecdótico que lo envuelve, sin profundizar a fondo en la raíz del asunto. Y el envoltorio aquí, está formado por la tecnología y los últimos avances y descubrimientos científicos, que acaban actuando como elementos de distracción en este tema de extrema importancia para el futuro de la humanidad. Como hemos dicho tantas otras veces, el problema no está en la tecnología ni en la ciencia en sí, sino en el uso que determinadas personas quieren darle a esa tecnología y a las gravísimas implicaciones que ello tendrá para todos nosotros. Empecemos con un ejemplo muy llamativo, del que se ha hablado estos últimos días. El caso de Martine Rotblat. Rotblat, fundadora de diversas empresas y proyectos de éxito como Sirius Radio y Geostar, involucrada en el proyecto Genoma Humano, experta en leyes de comunicación vía satélite, y actualmente la directora ejecutiva mejor pagada de Estados Unidos, desde que cambió de sexo, ha creado una copia rudimentaria de la mente de su esposa y la ha instalado en una cabeza robótica. Una ejecutiva pionera en el ámbito de la inteligencia artificial crea un prototipo robótico de cabeza inteligente como paso previo al desarrollo de la extrapolación de recuerdos, pensamientos y sentimientos humanos a una computadora que actuará como clon mental. Sus expectativas aspiran a que un día los humanos serán capaces de verter su yo creando una réplica mental que permanezca en el tiempo proporcionando una vida artificial después de la muerte. Rotblat, de hecho, predice que dentro de 20 años, la clonación mental se convertirá en el mayor invento de la historia de la humanidad. Dicho de otra manera, Rotblat pretende clonar las mentes de las personas fallecidas y posteriormente devolverlas a la vida en forma física, algo que la mayoría de nosotros consideramos como una fantasía propia de una película de ciencia ficción. A estas alturas, muchas personas quizás piensen que Rotblat es simplemente una pobre lunática que trata de alcanzar quimeras irrealizables. Y es posible que así sea. El problema es que no es la única. Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google, también prevé un futuro en el que los cuerpos serán reemplazados por máquinas dentro de 90 años y en el que la gente se convertirá en digitalmente inmortal. Kurzweil presentó el plan para esta utopía transhumanista en su libro La Era de las Máquinas Espirituales de Age of Spiritual Machines 1999. Kurzweil se ha ganado un merecido prestigio por su capacidad para predecir el futuro de la evolución tecnológica. Entre otras cosas, predijo con exactitud la llegada del iPad, Kindle, iTunes, YouTube y servicios bajo demanda como Netflix con años de antelación, así como la primera victoria de un ordenador sobre un humano jugando al ajedrez, la explosión de Internet y su papel futuro, el uso de tecnología inalámbrica en la red y el uso masivo de los teléfonos móviles para acceder a Internet. A lo largo de su libro, La Era de las Máquinas Espirituales, Kurzweil se comunica con un personaje de ficción llamado Molly que está viviendo a través de los diferentes períodos de tiempo que Kurzweil anticipa, entre 2009 y 2099. Para el año 2029 Molly se ha deshecho de su marido y lo ha sustituido por un programa de inteligencia artificial llamado George, con el que mantiene relaciones sexuales mediante realidad virtual. Será algo así como tener sexo con fantasmas, algo que en cierto modo ya está ocurriendo. Hacia el año 2099, la imaginación de Kurzweil prevé que el personaje de Molly sube su propio cerebro a un programa informático y se fusiona con George para crear una mente de colmena. Como vemos, fundir la propia mente con el software y con las máquinas parece ser el sueño dorado de los líderes del mundo de Internet y del desarrollo de la inteligencia artificial. Según Kurzweil, los seres humanos que se resistan a convertirse en parte de la singularidad transhumanista, es decir, a fundirse con las máquinas, o que no puedan permitirse el lujo de hacerlo por motivos económicos, serán aislados de la sociedad y tratados como ciudadanos de segunda clase. Por traducirlo a un lenguaje más entendedor y sin tantos eufemismos hipócritas, lo que nos está diciendo Kurzweil realmente, es que las personas que se nieguen a fundirse con las máquinas se convertirán en seres inferiores y obsoletos. Y por lo tanto, en individuos prescindibles. Gente como Kurzweil o Rotblat no son los únicos que trabajan ansiosamente en alcanzar la fusión con las máquinas y con ello la inmortalidad digital. Otro ejemplo de ello, es el neurocientífico Randall Cohen, que está reclutando a los mejores neurocientíficos para ayudarle a conseguir que los humanos vivan para siempre.
Su plan consiste en subir su mente a un ordenador. El proceso empezaría con una cartografía completa del cerebro, reduciendo su actividad cerebral a meros cálculos y dígitos, tras lo cual, se traducen tales cálculos a códigos y pueden ser instalados en otros soportes informáticos futuros de inteligencia artificial. Esto puede parecer otra locura sin sentido, pero en el fondo, la labor de numerosos neurocientíficos de todo el mundo, que tratan de descodificar toda la actividad cerebral, concuerda precisamente con estos objetivos. Cartografiar a fondo el funcionamiento del cerebro, es el paso previo e indispensable para poder convertir la actividad cerebral en datos y parece que no falta dinero para invertirlo en tales investigaciones. Rotblat, Kurzweil y Cohen no son los únicos que están trabajando arduamente en la construcción de este futuro propio de una fantasía distópica. Hay cientos de personas trabajando en la vanguardia del mundo tecnológico y científico que van en la misma dirección. Otro ejemplo de ello es el director ejecutivo de Google, Eric Schmidt, que está convencido de que Internet, tal y como lo conocemos, va a desaparecer, tal y como declaró en la reciente cumbre de Davos. La pregunta es a quién se le permitirá vivir con su alma y cuerpo, ya que es posible que quieran que todos los seres humanos clonemos nuestras mentes a robots. Habrá tantas direcciones y tantos dispositivos, sensores, elementos conectados que usted llevará encima, tantas cosas con las que usted estará interactuando, que formarán parte de su percepción todo el tiempo. Básicamente, cuando Schmidt habla de sensores que sustituirán a Internet como plataforma accesible externa, hace referencia a los chips cerebrales implantables. La integración de Internet en el cerebro, es algo de lo que ya nos habló en su momento el que fuera director de ingeniería de Google, Scott Huffman, que en un arrebato de entusiasmo en el año 2013, predijo que, en 5 años los usuarios de Internet tendrían micrófonos conectados a sus techos y microchips integrados en el cerebro con el fin de realizar búsquedas más rápidas en Internet. A estas alturas sería ridículo pensar que el concepto de inmortalidad digital, los avances en el campo de la neurociencia y la integración de Internet en el cerebro no tienen nada que ver entre sí. Navegar por Internet por vía cerebral implicaría tener la capacidad de transmitir información digital directamente al cerebro y desde el cerebro, y eso representaría el paso previo indispensable para alcanzar la capacidad de copiar y grabar recuerdos, sensaciones o incluso sentimientos, algo que sería, a su vez, el paso previo para conseguir la clonación de toda la mente al completo. Otra pregunta que me surge es si un cuerpo humano podrá soportar todo esto, si no será al final necesario que sea un robot con nuestra mente clonada la que pueda soportar todo esto. Y para conseguir que todo esto sea posible, es estrictamente necesario que el campo de la neurociencia avance hasta conseguir crear un mapa completo de la mente humana, algo que ahora puede parecer una quimera imposible, como también nos lo parecía mapear todo el genoma humano, algo que en gran parte ya se ha conseguido. Así pues, lo que al principio podría parecer la locura de 4 frikis enloquecidos, es en realidad un proyecto mucho más sólido, a medio y largo plazo, que está avanzando paso a paso, de forma inexorable. En él no están implicados los fanáticos de una secta, sino aquellas personas que están a la vanguardia del desarrollo tecnológico y científico humano. Las personas como las que dirigen el gigante empresarial que acapara mayor control sobre la red de Internet en estos momentos. Google. Las personas que están trazando, día tras día, los límites de la red del futuro. Una red que por lo que vemos, va encaminada a convertirse en una nueva mente global. Porque eso será Internet dentro de poco. Una mente global que unirá, no solamente todas las computadoras, dispositivos portátiles, tablets y teléfonos móviles, sino todos los aparatos electrónicos del planeta, desde coches y aviones, hasta neveras, televisores o aparatos médicos, aquello que ha venido a llamarse como el Internet de las cosas. Si a ellos sumamos los cerebros conectados a Internet, tal y como estos visionarios están proyectando, algo que será posible gracias a los avances realizados paralelamente en los campos de la inteligencia artificial y de la neurociencia, estamos ante el nacimiento de un nuevo ente planetario en forma de psique global, un macroorganismo con lógicas y leyes internas propias, que conformará todo un ecosistema de algoritmos e intercambio incesante de información y en el que nuestras propias mentes estarán integradas. ¿Es una quimera inalcanzable? ¿Una alucinación de ciencia ficción como algunos quieren hacernos creer?
Quizás sí, pero en realidad poco importa lo que creamos nosotros. Lo único cierto y tangible es que estas personas que moldean el mañana sí lo creen posible y están trabajando afanosamente en ello, y la culminación de todos sus trabajos e investigaciones conducen no solo a la singularidad tecnológica, ese supuesto momento en el que los seres humanos y las máquinas nos fundiremos creando una superinteligencia, sino en el concepto de inmortalidad digital, como culminación lógica del proceso. Olvidémonos pues, por un momento, de las discusiones sobre si es posible o no alcanzar la singularidad, sobre si esa tecnología podrá ser desarrollada o no, ni sobre cuánto tiempo queda para que eso suceda, y centrémonos en las personas que están tratando de alcanzar ese nuevo estado evolutivo del ser humano. La existencia de estas personas, su actitud, sus sueños, sus anhelos y sus esfuerzos, nos llevan a extraer varias conclusiones inmediatas. La primera conclusión es que muchos de estos personajes elitistas, y sobre todo los grandes magnates del mundo de la tecnología, la informática o la inteligencia artificial, deben sentir un terror atroz a la muerte, aún mayor que el del resto de los mortales. Parece que para ellos es inconcebible que sus mentes privilegiadas y su ego inigualable puedan desaparecer como el del resto de los seres humanos, perdidos para siempre en el tiempo como lágrimas en la lluvia. De hecho, es evidente que considerarían la pérdida de sus mentes como una pérdida irreparable para el devenir del mundo, y aunque hablen de acabar con la muerte o vivir para siempre, como si hicieran referencia a toda la humanidad en conjunto, es evidente que solo piensan en ellos mismos, como miembros destacados y superiores de la especie humana. ¿Alguien cree que cuando hablan de conseguir la inmortalidad, imaginan como inmortal a un campesino de Bangladesh? Que nadie se deje engañar pues, por su discurso aparentemente altruista y desinteresado. ¿Habrá inmortalidad digital para los pobres? Si trasladas tu mente a un robot serás realmente tú, tu cuerpo sin alma. La segunda conclusión a la que se puede llegar, es que estas personas ven la mente de los seres humanos como un mero conjunto de datos, clasificables, grabables y almacenables, como si fueran el código de un programa de ordenador o los datos almacenados en un simple disco duro, en este caso, un disco duro formado por neuronas. Por lo visto, están convencidos de que si alguien copia los datos de su mente en otro soporte, automáticamente su conciencia se trasladará también a ese soporte. Y si no lo creen, parece que no les importa demasiado que no sea así. Si seguimos la lógica interna de sus razonamientos, esto nos lleva a preguntarnos, si alguien clona exactamente su mente estando ellos aún vivos y la instala en una cabeza cibernética, entonces ellos dispondrán entonces de dos conciencias simultáneas instaladas en dos cuerpos diferentes. Realmente serás tú. Y si deciden clonar y copiar su mente en 1000 robots, entonces, ¿qué sucederá? ¿Dispondrán de una mente de colmena con una supraconciencia que las controle a todos a la vez? ¿Eso es lo que realmente creen y lo que sueñan en conseguir? La verdad es que si estos personajes fueran gente pobre y utilizaran estos mismos argumentos, la sociedad los consideraría unos dementes y serían motivo de burla y escarnio por parte de sus semejantes. Sin embargo, como son ricos y poderosos, la gente los considera unos visionarios y unos soñadores. La tercera conclusión a la que podemos llegar, es que si estas personas realmente ven a los seres humanos como paquetes complejos de datos instalados en máquinas biológicas, entonces es altamente improbable que sientan una empatía, un amor o un respeto profundos por los demás seres humanos. No vamos a discutir sobre si existen o no el espíritu o el alma inmortal, o sobre si solo somos materia pura y dura. Cada uno puede adoptar la posición que quiera y el problema de fondo seguirá intacto. El problema radica en que estas personas conciben la mente humana como un mero programa informático y por lo tanto, no sienten un respeto reverencial por la identidad individual de los seres humanos ni por su conciencia como individuos. Para ellos, el resto de humanos solo somos cuerpos dotados de un cerebro repleto de datos copiables y reproducibles y por lo tanto, sentirán tanto amor y respeto por nosotros como el que puedan sentir por cualquier otra computadora o máquina con la que trabajen. Poco más que el amor a sentir por un electrodoméstico con patas. Si solo nos ven como paquetes de datos andantes, por lógica llegará un momento en el que quizás también puedan tratar de arrojarnos a la papelera de reciclaje si nuestra presencia resulta molesta o si ocupamos demasiado espacio en el disco duro planetario. Para ellos, pues, todos nosotros somos carne de la tecla del ET. Como vemos, eso nada tiene que ver con el avance tecnológico ni científico, sino con la mentalidad de quienes están liderando estos proyectos que sientan las bases del mundo del mañana. Su concepción del futuro tecnológico, en realidad no es relevante.
Lo realmente grave es cómo conciben y sienten la naturaleza humana, algo que podemos deducir de sus propias palabras y reflexiones. Inherente en su concepción del ser humano, están los conceptos de elitismo, de seres superiores e inferiores, de eugenesia, de tiranía, de control mental y de eliminación de la conciencia individual, convertida al final en un conjunto de datos copiables, reproducibles y borrables. Probablemente ellos mismos no sean plenamente conscientes de ello, pero estas personas que ahora diseñan el futuro de la humanidad desde sus computadoras, están sentando las bases de un futuro de pesadilla. Calzados en sus deportivas y vestidos con sus camisetas y sus tejanos, con el pelo alborotado y su actitud juvenil, nos parecen unos chicos dinámicos y soñadores que hacen uso de sus privilegiadas mentes creativas como si de un juego se tratara. Pero en el fondo, haciendo uso de su talento, subyacen conceptos extremadamente negativos, que están esperando el momento adecuado para materializarse físicamente y a los cuales nadie está prestando la debida atención. Como podemos ver, el tema no es tan anecdótico como muchas personas puedan creer. Esto no es la fantasía de unos chavalillos juguetones sumergidos en las fantasías de los cómics o las pelis de ciencia ficción. Dibujan el futuro de la humanidad ante nuestros ojos y lo estamos ignorando despreciablemente. Nos tragamos las noticias de que alguien quiere subir su mente a un ordenador o de que un multimillonario trata de copiar su propia psique para ser inmortal como si fueran un chascarrillo, sustituido en 10 segundos por el vídeo insustancial de un gatito juguetón o de un tipo que chuta una pelota, con la misma indolencia con la que nos comemos unas patatas fritas abotargados ante la tele. Pero lo que estamos presenciando no es ni un juego ni una anécdota. Implica profundas reflexiones de carácter filosófico, que se extienden al campo práctico de la economía, la política, la organización social y el futuro del ser humano a nivel biológico y psíquico. Se están sentando las bases de un nuevo mundo. Y eso debería llevarnos a hacernos la pregunta: ¿en manos de qué tipo de personas estamos dejando el futuro de la especie humana? O dicho sin tantos tapujos, ¿quién fabrica las futuras pesadillas? La mujer que clonó la mente de su esposa en un robot para hacerla inmortal. Vina 48 es un androide que tiene la misma personalidad que Vina Aspen Rotblat. Las dos Vinas son idénticas en su aspecto y, cada día, se parecen más. Más de 47.000 personas quieren también clonar a sus seres queridos en un robot en este proyecto de inmortalidad. Un equipo de tecnólogos lleva desde 2010 perfeccionando esta cabeza robótica, bajo el proyecto Vina 48, para dotarla de personalidad y conseguir, así, la inmortalidad tecnológica. Esta es su historia. Martine Rotblat, una de las mujeres mejor pagadas en Estados Unidos, empezó a trabajar en servicios de radio por satélite. Después se dedicó a la biotecnología y formó parte del proyecto del genoma humano. La actual presidenta de United Therapeutics había nacido hombre y como hombre se había casado con Vina Aspen. Pero al tiempo decidió que quería transformarse en mujer y eso hizo. La operación no cambió nada entre Vina y Martine. Su amor estaba más allá del sexo. Tanto que Martine llegó a decir en un programa de televisión que la personalidad de Vina era tan maravillosa que no quería que desapareciera jamás. Ese deseo se transformó en una fundación, el movimiento Therasemi. Desde ahí, Martine Rotblat se propuso perpetuar la personalidad de su esposa más allá de los límites humanos. Esto suponía transferir la personalidad de Vina a una serie de archivos digitales. Eso sería su clon mental. Los tecnólogos de la fundación empezaron a guardar los pensamientos, gestos, recuerdos y obsesiones de Vina en un almacén digital que pudiera vivir fuera de su cuerpo humano. Así, el día que Vina muera, su identidad podrá volver a expresarse en otro formato: un androide, un archivo digital o cualquier otro contenedor. Por el momento, para Vina han escogido una cabeza robótica que copia su aspecto físico. La fundación acudió a la compañía Anson Robotics para volcar información de la identidad de esta estadounidense en este bot, llamado Vina 48, que visitó Madrid para presentarse en un evento de TED. Este proyecto de inmortalidad tecnológica, que se denomina Lifenaut, comenzó con Vina 48, pero está abierto a todo el mundo. A ti también. Más de 47.000 personas han introducido ya información de su personalidad en la web lifenaut.com para crear su clon mental. Todos estos datos se guardan en la nube. Quizá por eso muchos artistas representaron la inmortalidad y la otra vida con unas nubes celestiales. Porque la inmortalidad tecnológica, la única posible por el momento, está ahí, en la nube o, lo que es lo mismo, en las grandes de servidores de las grandes compañías tecnológicas. Humanoide formado únicamente por una cabeza de ojos grandes un tanto inquietante.
La profundidad y el sentimiento de la respuesta de Vina 48 se debe a que su cerebro alberga las ideas y la personalidad de la persona en la que está basada. Vina Rotblat. Su versión humanoide forma parte del proyecto Life Now de Terasem Movement Foundation, una organización que quiere demostrar que se puede digitalizar la forma de ser y los pensamientos de una persona para almacenarlos en la nube y, más adelante, volcarlos en cuerpos robóticos. Vina 48 ha nacido como una apuesta personal de la fundadora de Terasem Movement Foundation, Martine Rotblat, ver temo la muy probable creación de una clase de esclavos ciberconscientes, esposa de la Vina original. Su mujer cibernética habla de forma mecánica y puede llegar a abrumar a su interlocutor con sus respuestas que, a diferencia de otras máquinas que hablan tipo Siri, son casi siempre diferentes y están cargadas de profundidad y filosofía. Sus creadores confirman que esta humanidad nace precisamente de su personalidad inspirada en un ser humano. Uno de ellos es Bruce Duncan, director del proyecto Life Now que, además de haber creado a Vina 48, ofrece a cualquier persona almacenar su personalidad en un archivo digital. Duncan participará en la próxima edición de MTech Francia 2015, que se celebra en Toulouse el 15 y 16 de septiembre, donde mostrará las habilidades de Vina 48. Antes ha tenido tiempo de atender a Mid Technology Review en español. ¿Cómo surge la idea de crear Vina 48? Esta iniciativa quiere demostrar la idea de que es posible transferir las actitudes, las creencias y la personalidad de una mente humana a una nueva forma. Para hacerlo, preguntamos a Vina Rotblat sobre sus valores, su memoria y aspectos de su vida como su infancia. Esta información fue transferida a una base de datos que el algoritmo de inteligencia artificial, AI, utiliza para responder a las preguntas que se le formulan. Además, Vina 48 tiene una serie de sensores fisiológicos, como cámaras en los ojos, para identificar el contexto y tratar de adaptar la respuesta. Sin embargo, a veces parece confusa al responder. Sucede porque a veces el algoritmo de inteligencia artificial no consigue la entrada de información adecuada. También a veces tiene reflexiones y conocimiento de lo que piensa sobre sí misma y sobre su vida, y esto le puede producir una crisis existencial y debe detenerse a pensar un rato. New York. Martine Rotblat es una mujer transgénero que, con el objetivo de encontrar una cura a la enfermedad de su hija, creó United Therapeutics, empresa que dirige actualmente y que invierte en el desarrollo de xenotrasplantes. ¿En qué consisten sus innovaciones dentro del campo de la medicina? En 1996, a la hija de 6 años de Martine Rotblat le diagnosticaron hipertensión arterial pulmonar, una rara enfermedad pulmonar y cardíaca sin cura. Sin rendirse, la cofundadora de Sirius Satellite Radio lanzó su propia empresa de biotecnología con el objetivo de encontrar una. No hay nada peor que te digan que tu hija va a morir, tenía que encontrar una manera, declaró Rotblat a Forbes en 2018. Casi 3 décadas después, la hija de Rotblat está sana y tiene 30 años. Mientras tanto, las acciones de la empresa que ahora cotiza en bolsa, United Therapeutics, escalaron 54 veces el precio en su OPI de 1999. Las acciones se dispararon 50% en lo que va de 2024 y un 40% desde el 30 de abril, lo que llevó a Rotblat a convertirse en la multimillonaria más reciente del mundo. La empresa con sede en Silver Spring, Maryland, generó $2.100 millones en ventas el año pasado, en gran parte gracias a 5 medicamentos aprobados por la FDA para ayudar a personas como la hija de Rotblat a tratar la hipertensión arterial pulmonar, AP, por sus siglas en inglés. Aunque son temas diferentes, curiosamente en Silver Spring, Maryland, surgió una gran polémica. Los macacos o monos de Silver Spring fueron 17 macacos nacidos en la selva de Filipinas que se mantuvieron en el Institute for Behavioral Research, Instituto de Investigación del Comportamiento, en Silver Spring, Maryland, para investigación de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de los primates adultos para reorganizarse. Desde 1981 hasta 1991, se convirtieron en lo que un escritor llamó los animales de laboratorio más famosos de la historia, como resultado de una batalla entre investigadores, defensores de animales, políticos y los tribunales sobre si usarlos en la investigación o liberarlos en un santuario. Por lo que vemos en Silver Spring, Maryland, están realizando experimentos de todo tipo. Otro dato curioso es que precisamente en esta ciudad ha habido 1923 informes del estado de Maryland, dijo. No sé qué nos depara el futuro, pero me anima que más gente se esté presentando y que el gobierno reconozca que el fenómeno ovni es algo que merece su atención.
¿Acaso reciben algún tipo de ayuda para estos experimentos de clonación cerebro humana de algo llegado de fuera? Los inversores mostraron interés en United Therapeutics desde que anunció en marzo un programa de recompra acelerada de acciones por valor de $1.000 millones, señal de que es optimista respecto a sus fármacos para la hipertensión pulmonar. También subió su cotización el entusiasmo por el aumento interanual del 41% de los ingresos de su fármaco estrella, Tyvaso. Rotblat, de 69 años, se desempeñó como CEO de la empresa, ahora valorada en $14.700 millones, capitalización bursátil, desde que la fundó. También fue la persona decisiva a la hora de impulsar su filial Revivicor orientada a los xenotrasplantes, concretamente la fabricación de órganos de cerdo para trasplantarlos a humanos con enfermedades renales y cardíacas en fase terminal. United Therapeutics. Hay montones de personas en lista de espera para riñones y corazones, afirmó Joseph Thome, analista de investigación senior de TD Cowen. Están dispuestos a aprovechar esta situación. Nadie se benefició más financieramente del éxito de United Therapeutics que Rotblat, que desde hace tiempo es una de las mujeres más ricas de Estados Unidos hecha a sí misma. Forbes cifró su patrimonio neto en $390 millones en 2015, después de que la empresa encontrara un tratamiento exitoso para la hipertensión arterial pulmonar con Orenitram, Martin erró deletreado al revés. En 2021, con las acciones de United Therapeutics en alza, la empresaria tenía un valor de $585 millones. Ahora, con sus 650.000 acciones, más las opciones de adquirir aún más, el efectivo acumulado a lo largo de sus décadas en el negocio y las casas en varios estados, Forbes estima que el patrimonio neto de Rotblat alcanzó la marca de los $1.000 millones, lo que la convierte en una de las 35 mujeres multimillonarias hechas a sí mismas en Estados Unidos. La historia de Rotblat fue un camino tortuoso hasta llegar al club de los multimillonarios. Nacida en San Diego en 1954, Rotblat recorrió el país a dedo tocando música, toca el piano, la flauta y la batería, mientras estudiaba comunicaciones en la UCLA. Una visita a instalaciones de satélites en las Seychelles la dejó fascinada con la idea de utilizar las redes de satélites para transmitir música a oyentes de todo el mundo. Tras regresar a E.U. se licenció conjuntamente en Derecho y obtuvo un máster en Administración de Empresas en la UCLA, luego de lo cual trabajó como abogada de telecomunicaciones en un bufete de Washington, D.C. Fue cofundadora de Sirius Satellite Radio en 1990, ayudando a ser pionera en la transmisión vía satélite a autos, y dirigió SWOT en 1993. 3 años después, los médicos le dijeron que su hija padecía hipertensión arterial pulmonar, OAP, que en aquella época tenía una alta tasa de mortalidad a los 2 años del diagnóstico. Cerca de 50.000 personas en Estados Unidos padecen AP, una enfermedad progresiva en la que una presión sanguínea anormalmente alta afecta a las arterias de los pulmones y el corazón. Rotblat vendió acciones de SiriusXM por valor de $3 millones y entregó el dinero a los médicos para que idearan un tratamiento. Cuando eso no funcionó, lanzó una empresa propia, United Therapeutics, para encontrar una cura. La firma salió a bolsa en 1999 en lo que fue una OPI de $66 millones de una diminuta empresa de biotecnología con $54.000 de ingresos obtenidos gracias a una subvención de medicamentos huérfanos de la FDA. 3 años después, United Therapeutics consiguió la aprobación de su primer tratamiento para la AP, Remodulin, en E.U. Canadá e Israel. La empresa creó otros 3 tratamientos aprobados por la FDA para la enfermedad, incluido uno que es una píldora que se toma una vez al día. Después llegó Tyvaso, un tratamiento que relaja los vasos sanguíneos, permitiendo que la sangre fluya más fácilmente durante el ejercicio. En 2022, United Therapeutics obtuvo la aprobación para una formulación en polvo seco, llamada Tyvaso DPI, que se presenta en cartuchos inhaladores portátiles y ayudó a impulsar las ventas de la empresa por encima de los $2.000 millones en 2023. A principios de este año, los inversores temían que otro tratamiento para la AP, Winrevair de Merck, compitiera directamente con Tyvaso, pero el lanzamiento de Winrevair llevó a los médicos a utilizar ambos fármacos en combinación en lugar de un solo tratamiento, explicó Ash Verma, director ejecutivo de investigación de renta variable biotecnológica de UPS. Es un gran reto, pero puede ser un negocio atractivo. Efectivamente, no hay competencia. Tyvaso también se encuentra en ensayos de fase 3 como tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad que provoca la cicatrización de los pulmones.
United Therapeutics anunció que espera obtener datos en el segundo semestre de 2025, antes de lo previsto inicialmente por los inversores. El desarrollo de órganos para trasplantes en 2011, Rotblat también se adentró en el suministro de pulmones para trasplantes de órganos. United Therapeutics adquirió la empresa de tecnología de xenotrasplantes Revivicor, creadora del primer mamífero clonado, la oveja Dolly, para desarrollar órganos criados en cerdos. En 2022 y 2023, United Therapeutics dirigió 2 trasplantes con éxito de corazones cultivados en cerdos genéticamente alterados. En abril anunció el primer trasplante con éxito de uno de sus riñones de cerdo a un ser humano vivo, y está gastando $100 millones en unas nuevas instalaciones para seguir estudiando la viabilidad de los xenotrasplantes. Si United Therapeutics consigue salvar vidas con el xenotrasplante, marcaría otro hito más en una carrera llena de ellos para Rotblat. La CEO transgénero más conocida de Estados Unidos, se sometió a una cirugía de reasignación de sexo en 1994, y pasó décadas como defensora de los derechos LGBTQ, expresándose notablemente en contra de la controvertida ley de baños de Carolina del Norte en 2016. Es piloto de helicópteros con licencia, ayudó a construir el primer helicóptero eléctrico de tamaño completo del mundo y posee al menos 8 casas en 4 estados. Rotblat cree que algún día las personas podrán cargar sus mentes en computadoras con el potencial de crear dobles virtuales. En 2004 cofundó el movimiento Terasen, una organización religiosa, junto a su esposa desde hace 42 años, Vina, a cuya imagen Rotblat construyó un robot humanoide. El movimiento Terasen tendría para otro video, pero aquí algunas cosas curiosas y misteriosas. El movimiento Terasen, Octavia Butler fue una escritora estadounidense de ciencia ficción, algo que me recuerda al fundador de la cienciología, pero continuo. Octavia Butler fue una escritora estadounidense de ciencia ficción, de etnia negra, fallecida en 2006, testigo del movimiento Black Power, de la segregación racial, e hija de padres humildes y religiosos. Su vocación de escritora de ciencia ficción y distopía la llevó, con el tiempo, al éxito, contra viento y marea. Se declaró feminista. Sus novelas, desde 1974, las protagonizaba una humanidad con 3 grupos genéticos: los dominantes patronistas, telépatas y atados por una cadena siónica al maestro patrón; los mudos, humanos ordinarios unidos a los patronistas; y los Clayarks, unos superhumanos mutantes, con diversas formas de animales. En una novela suya, de 1980, aparecen un vampiro parapsicológico de 4000 años, un cambiaformas y sanador de 300 años, y criadores de niños psiónicos. En otra novela, de 1983, una pandemia hace que los humanos pierdan la capacidad de leer, hablar y escribir, y que estalle en ellos la rabia y los celos. En 1988, Butler escribe otra novela sobre la coexistencia de los humanos con otras especies terrestres y extraterrestres, y las alteraciones e hibridaciones de esos diversos individuos interespecie, con resultado de quimeras o individuos en los cuales ya no serán las agresivas tendencias jerárquicas de los humanos. Butler escribe una serie de libros, entre 1993 y 1998, Earthsea, donde aparece Estados Unidos en el siglo XXI en medio de un colapso económico y político, de desidia en la administración medioambiental, impera la desigualdad económica, y se formulan nuevas religiones. Una protagonista que siente como propios los dolores físicos que capta en los demás, predica un futuro en otros planetas y crea la comunidad Acorn, que resulta invadida por cristianos ultraderechistas. Uno de los hallazgos, casi filosóficos, de Butler es la descripción del comportamiento jerárquico como una de las fallas del humano, y que es la que provoca el racismo, el sexismo, el etnocentrismo o el clasismo. En su libro Earthsea describe: únete, o sé dividido, robado, gobernado, asesinado, por aquellos que te ven como presa. Pues bien, el movimiento Terasen, o Terasen Movement Incorporated, se ha inspirado en la obra Earthsea, de Octavia Butler, y cuyo nombre proviene de tierra y semilla, Terasen, los 2 componentes del título de Butler. Es intrigante ver cómo esto se parece mucho a nuestra realidad o la que está por venir. Terasen fue fundado por Martine Rotblat y Vina Aspen Rotblat. ¿Quién es Martine Rotblat?
una abogada, que fue hombre hasta 1994 y mujer, desde entonces, por reasignación de sexo por cirugía a sus 40 años, especialista mundial en legislación de satélites de comunicaciones y en el proyecto de genoma humano, además de en derecho de personas transgénero, casada muchos años antes de reasignar su sexo, con una empresaria, Vina Rotblat, quien ha creado al robot humanoide Vina 48, y a su vez es reputada especialista en electrólisis para personas transgénero, también conocida por acuñar disforia capilar como un término que define un problema mental. Vina fue financiadora de la campaña publicitaria La raza es ficción, el racismo es real, en todo Estados Unidos. Martine es pionera, desde los años 70, del plan de Gerard K. O'Neill para la colonización espacial, y también sus empresas modifican genéticamente corazones de cerdo para trasplantarlos a humanos. Dispone de la compañía Lum Biotechnology para investigarlo, misma compañía con la que, en 2022, presentó un pulmón humano en 3D, con 44 billones de datos, 4.000 kilómetros de capilares y 200 millones de alvéolos. Martine Rotblat fue nombrada miembro de la Sociedad Filosófica Americana, en abril de 2008. 4 años antes, Martine fundó el movimiento Terasem, una escuela transhumanista para promover la alegría, la diversidad y la inmortalidad tecnológica. Propone, para ello, usar la carga de las mentes en ordenadores, y el uso de nanotecnología geoética. La geoética es el estudio de la gestión de riesgos y beneficios tecnológicos en todos los espacios geográficos y corporales. El movimiento Terasem ha adquirido derechos religiosos, y uno de sus pastores es hijo de Martine, Gabriel. La transreligión Terasem, creada en 2004, tiene la misión de construir una ciberconciencia colectiva consistente en alegres extensiones tecno-inmortales. Para su objetivo usan la biostasis, que preserva, evoca, revive y descarga a la conciencia humana. Cybernetic Beingness Revival es un experimento Terasem de varias décadas que compara y contrasta una conciencia humana con una representación digital de la misma persona creada por un software de personalidad. Terasem desarrolla también las áreas de criónica, biotecnología y conciencia cibernética. Lifenout, de Terasem, ofrece un repositorio online para una biografía digital en correlación al almacenamiento criónico de muestras de ADN, para una eventual reanimación del ser que se adscriba, conforme a cómo transcurra la evolución tecnológica. El robot social Breakthrough Intelligence vía Neural Architecture 48, con 48 exaflops de velocidad, que es la que se supone al cerebro humano, está en funcionamiento. La hipótesis de Terasem establece que se puede crear un análogo consciente de una persona combinando datos suficientemente detallados sobre la persona, un archivo mental, utilizando software de conciencia futura, Minware, y que tal análogo consciente puede descargarse en un cuerpo biológico o nanotecnológico para proporcionar experiencias de vida comparables a las de un humano típicamente nacido. Llamamos a este evento conciencia transferida. Fue solo uno de los muchos proyectos que creó Rotblat durante décadas, impulsando todo tipo de iniciativas, desde la radio por satélite hasta el cultivo de órganos de cerdo para ayudar a tratar la enfermedad de su hija, haciéndola multimillonaria en el camino. En lugar de que mi hija no tenga posibilidad de obtener un órgano, habrá órganos suficientes para todos, afirmó Rotblat en 2016, vislumbrando su objetivo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.